a todos y a todas. Yo soy Rosa Ana Parra Alonso, artista plástica y escritora, y esto es, cómo no, Libroarte. Hoy vengo a hablaros, como cada lunes, de un artista en concreto. Para mí ha sido todo un descubrimiento, a pesar de que ya había oído hablar de él hace años, pero me he centrado más en su figura y debo deciros que os va a gustar. Me parece que os va a gustar bastante. Ahora mismo os voy a presentar a José Jiménez Aranda, un artista sevillano nacido el 7 de febrero de 1837. Y es que a pesar de ser uno de los mejores artistas españoles del siglo XIX, muy conocido en su época, como no, en nuestra actualidad es uno de los grandes olvidados. A pesar de que su familia se dedicaba al arte, estaba claro que el talento del pequeño José no había pasado desapercibido para sus progenitores, ya que poseía un don especial para el dibujo, debido a lo cual entró en 1851 en la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, bajo la tutela de Antonio Cabral Bejarano y Eduardo Cano. A pesar de ver el talento que tenía para dibujar, la creación pictórica le costó un poco más. Pero no estaba dispuesto a rendirse, ya que tenía una gran capacidad de trabajo. Se trasladó a Madrid para estudiar en profundidad las obras del Museo del Prado, y especialmente se centró en Goya y Velázquez. Y es que si Jiménez Aranda estuviese vivo, seguro que Antonio García Villarán le haría elegir entre estos dos grandes maestros de la pintura de nuestro país. Era, como ya he dicho, un gran trabajador. Esbozaba incansablemente para cada una de sus obras e investigaba hasta el más mínimo detalle de aquello que iba a plasmar. Un trabajo arduo que le llevaba mucho tiempo, pero que quedaba reflejado en detalles aparentemente insignificantes en todas sus pinturas, pero que al final conseguían marcar la diferencia. En 1867 viajó a Jerez de la Frontera, en Cádiz, para trabajar como restaurador y diseñador de vidrieras durante algunos años. Un arte, el de las vidrieras, único, que solo pueden hacer los auténticos genios. Un año después de su llegada, se casó con una jerezana llamada María de los Dolores Velázquez. Ya entonces estaba dispuesto a vivir de su arte, pero no era fácil, porque en el siglo XIX, como en el XXI, existían las modas y las preferencias, y las principales ciudades estaban tomadas por diferentes familias de artistas, en los que se centraban el grueso del trabajo. Pero Aranda, no dispuesto a rendirse, decidió dar un golpe de efecto a su carrera, y con todo ello decidió en 1871 irse a Roma, donde vivió durante 4 años junto a toda su familia y donde conocería a Mariano Fortuny, que fue un artista completísimo, con una técnica extraordinaria y que influyó de forma muy positiva en José, reflejándose en la obra de este y de donde saldría una de las amistades más férreas entre artistas. Algo que nos quieren vender como imposible y que ya ellos se encargaron de acallar entonces. Tal era el talento de Aranda que Fortuny le compró la obra Dios guarde al rey, la primera que vendió en la capital italiana. Allí su estilo dio un giro y consiguió evolucionar de una manera evidente, reflejándose en la obra que elaboraría desde esa época, que poco o nada tendría que ver con el costumbrismo de sus inicios. De regreso a Sevilla comienza su etapa dorada, con mucho trabajo y una vida artística muy ajetreada. Su fama llega a su momento álgido y, con gracia a la crítica y al público, con obras muy andaluzas llenas de vida y un colorido vibrante. Participó en exposiciones nacionales y extranjeras, logrando mención honorífica en la Nacional de Bellas Artes de 1864 y en la de 1866, y 2 terceras medallas en la celebrada en 1871 y 1878, por sus cuadros Un lance en la Plaza de Toros de 1870 y El guardacantón de 1878, un óleo sobre lienzo perteneciente a la época del romanticismo español, en la que se muestra a un bandolero desafiante que mira directamente al espectador con una pose despreocupada. La dureza de los rasgos del protagonista se suaviza con el colorido cromático que posee la pintura.
Como era de esperar, esta obra la tenéis disponible en la bodega Tradición, en Jerez de la Frontera. En ella podréis encontrar más de 300 obras comprendidas entre los siglos XV y XIX. Aranda, en su afán de superación, envió obras a la Exposición Universal de París de 1878 y en el Salón Parisino, en 1879, una obra pintada al óleo en el 1876 llamada Sermón en el Patio de los Naranjos de Sevilla. En ella podemos contemplar más de 80 figuras pintadas de una manera total o parcial que pertenecen ahora al Museo de Arte Moderno de San Francisco. En 1881 emprende un nuevo viaje a París, donde se instala atraído por el éxito de sus obras entre los críticos y el público francés. Allí permanece durante 9 años, que es cuando vuelve a España y recibe la primera medalla de la Exposición Nacional. Toda la experiencia que va adquiriendo y los nuevos conocimientos se refleja en sus nuevos trabajos. Y es que en 1888 pinta Consumatum Est, un óleo sobre lienzo en el que se puede ver la crucifixión de Cristo entre tinieblas. La pintura que yo he podido consultar en la página del Museo del Prado es una versión simplificada de la que hay en la colección de la Sociedad Hispánica de Nueva York. Al parecer, a través de la intermediación de Sorolla, Huntington se la compró a la familia del pintor una vez fallecido y se presentó en el museo en 1911. Pero centrándonos en lo que aquí trato de transmitiros, he de decir que es una pintura maravillosa. Si tenéis la oportunidad de entrar en la página del Museo del Prado y ampliar la imagen, podréis ver las pinceladas sueltas de las que hace gala Aranda. A pesar de tener una composición central que a priori tendría que llamar la atención del espectador hacia el cuerpo de Cristo, yo sugiero que os fijéis en sus manos, porque aunque parezca que ya está muerto, la tensión que centra en sus manos hace ver como que todavía tiene un hilo de vida. En esta obra no hay detalle, solo expresión. De hecho, la bruma es un elemento crucial para el dramatismo que posee. La desnudez de Cristo queda oculta tras ella sin añadidos, solo el cuerpo maltrecho tras la pasión. He de reconocer que no conocía esta obra en profundidad, pero se ha convertido en una de mis favoritas. En la década de los 90 se trasladó a Madrid, donde pintó escenas de la vida cotidiana de corte más naturalista. Y en esta última década también frecuentó el Círculo Paisajístico de Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Pero debido a la muerte de su mujer y su hija menor, a causa de un brote de cólera declarado en Madrid, hace que se instale definitivamente en su ciudad natal, donde es nombrado miembro de la Academia de Bellas Artes y se convierte en profesor de la escuela en 1897. Allí tuvo alumnos de la talla de Daniel Vázquez Díaz, Eugenio Hermoso, Ricardo López Cabrera o Sanz Arizmendi, entre muchos otros. Allí permaneció trabajando hasta su muerte. El mismo año que comenzó como profesor en la Escuela de Bellas Artes, pintó una de las obras románticas, para mí, más magistrales y conmovedoras que he visto. Y he visto muchas. Se llama Una esclava en venta. En ella podemos ver a una joven de piel nacarada, totalmente desnuda, sentada sobre una alfombra, portando un cartel escrito en griego en el que se traduce: Rosa, de 18 años en venta por 800 monedas. Al parecer, la venta se lleva a cabo en un mercado oriental debido a los ropajes de los potenciales compradores que se arremolinan a su alrededor para contemplar su desnudez. Ella, indefensa, agacha la cabeza tratando de esconder su rostro de la vergüenza que está pasando. La dureza del cuadro muestra una realidad de entonces y casi que se puede extrapolar a la actualidad, pues el negocio de la venta de mujeres y de niñas sigue siendo así a pesar de que ya hayan pasado más de 100 años después de esta pintura, y sigue siendo como entonces un problema social. Pero centrémonos en Aranda, porque no era un artista que pintase demasiados desnudos. Se conoce en sus dibujos académicos, anatómicos, pero no tanto así como obra pictórica.
Una de las cosas que más me ha llamado la atención de este pintor es su habilidad para hacernos partícipes de las escenas. Es increíble la manera que tiene de escoger el encuadre para hacernos sentir que estamos dentro de la obra. De hecho, en este caso, el encuadre picado aumenta en sobremanera la sensación de indefensión y de humillación de la muchacha, lo que a mi juicio nos hace sentirnos cómplices de ese problema. Por otro lado, anatómicamente no hay un solo pero. La postura de resignación queda evidenciada por la relajación del cuerpo. Sin duda es un cuadro descorazonador, pero exquisito en todos los sentidos artísticos. A partir de esta pintura, la importancia del tema social se convierte en algo imprescindible en su obra. Deja los temas históricos a un lado y se atreve con temas realistas que reflejan la dureza de la sociedad industrial. De hecho, la obra titulada Una desgracia, pintada en 1890, es enviada a la Exposición Nacional de ese mismo año. En ella, un grupo de transeúntes se arremolinan ante lo que parece un accidente laboral. Si nos fijamos en el andamiaje que hay pintado, podemos deducir que uno de los trabajadores, albañiles en este caso, se ha precipitado hacia el vacío desde una gran altura, porque en primer plano tenemos a una mujer que se tapa el rostro con la mano como horrorizada ante la escena. Nuevamente Aranda vuelve a concentrar a un nutrido grupo de figuras en una sola obra. De hecho, el estrato social de los protagonistas es muy variado, porque nos encontramos a gente muy bien vestida o a gente vestida con ropa bastante más humilde, lo que también puede denunciar esa desigualdad en la sociedad de la época. Este es seguramente su lienzo más significativo en este género. Pero si hay algo que destacar de José Jiménez Aranda es que fue un extraordinario retratista. Pero como no puedo escogerlos todos, he decidido resaltar el que le hizo a Sorolla en 1901. Es un lienzo en óleo que se encuentra en el Museo del Prado de Madrid. En él, el pintor valenciano se puede ver ataviado con una bata corot, portando sus utensilios y mirando fijamente al espectador. Algo muy potente que hace Jiménez Aranda, como ya he dicho antes, es usar esa perspectiva para hacernos sentir dentro del cuadro. No se ve mucho empaste en esta obra, pero sí unas pinceladas muy sueltas y certeras que muestra su gran capacidad como dibujante. No quiero dejar de mencionar su habilidad para el dominio del color y por supuesto de su paleta virtuosa, así como su manera de emplearla. Según decía Sorolla, era un gran maestro de la pintura. Como gran dibujante e ilustrador, en 1903 realizó nada más y nada menos que 689 dibujos para ilustrar el volumen colectivo del Quijote del Centenario. La corrección en el dibujo y la riqueza de la paleta marcan el estilo de Jiménez Aranda. Este evoluciona paulatinamente y va girando hacia el naturalismo de la época, evidenciando en muchas de sus obras, como ya hemos dicho, la preocupación por los temas sociales, con la utilización de ironías más o menos sutiles e incluso en algunas ocasiones muestra un explícito sentido crítico al más puro estilo de Goya. Su pintura durante estos años ya es de un naturalismo muy marcado y una vinculación hacia la estética simbolista modernista. Una pena que con tan solo 66 años falleciese en su Sevilla natal el 6 de mayo de 1903. No solo Sevilla perdió un gran pintor, sino que el mundo lloró su pérdida. Bueno, espero que este repaso por la vida de José Jiménez Aranda te haya dejado con ganas de más y quieras seguir investigando su trabajo. Sin duda merece muchísimo la pena. En fin, espero que os haya gustado, que os suscribáis dándole a la campanita, darle a me gusta si es que ha sido así y compartir con vuestros contactos para poder seguir creciendo. Y como siempre, os invito a que dejéis vuestras opiniones en la cajita de comentarios. Sin más dilación, me despido esta vez hasta el viernes con nuestro podcast hablando de otra de las bellas artes y de las noticias del mundo del arte de este mes.
Me despido no sin antes desearte buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar y la hora a la que me escuches. Adiós.